necesitamos en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo una fe fuerte, como la de Abraham, como la de Moisés, como la de Elías, como la de Juan el Bautista, para poder hacer frente como tus atalayas, como tus vencedores, como tus verdaderos testigos, que de acuerdo a tu plan de Dios, tú los estás levantando en Estados Unidos, Alemania, Colombia y en el mundo entero. Y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, identificaremos, desenmascararemos y combatiremos al anticristo que está por surgir. Porque todas las escrituras nos están mostrando que ya estamos por entrar en la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Señor Jesús, ponemos esta reunión en tus manos. Te damos gracias por la presencia de todos los hermanos y especialmente por Luchi Nichols, que está por primera vez en esta reunión, Señor. Bendícenos a todos, guíanos y guía a nuestro hermano Julián Villegas para que por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y del hermano Julián, seas tú quien nos enseñes, Señor, porque nosotros no seguimos ni enseñanzas ni doctrinas de hombres, porque son los responsables del caos que estamos viviendo, sectas y más sectas. Necesitamos ser enseñados por la unción del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo enseña, no pueden existir las divisiones. Así que quien ha enseñado ha sido la soberbia humana. Señor, te pido perdón por mis ofensas, porque todavía te sigo ofendiendo, pero yo sé que tú estás santificando a tu pueblo, a tu iglesia gloriosa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, donde surgirán tus guerreros santos, donde surgirán tus atalayas, Señor Jesús, que bajo la dirección de tu Espíritu Santo combatiremos las fuerzas del mal. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Amén. 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 Ajá, ¿no iban a orar por Washington y por las elecciones de Estados Unidos? Sí, señor. Sí, señor. A ver, Jaime. ¿Por qué no lo hace mi hermana Luchi, que está allá en Washington? Ok. Me parece bien. Señor, aquí estamos tus hijos, como cada día, Señor, de rodillas ante ti, pidiendo de perdón por nuestros pecados, Señor. Sí, Señor. Poniendo a tus pies el futuro, Señor, de esta nación. Pidiéndote, Señor, que tengas caridad. Que tu Santo Espíritu llegue sobre nosotros. Sí, sí. Que se acabe la injusticia, Señor. Padre, te pedimos humildemente que venga la paz a este país, que se acabe la intriga, la maldad, el tráfico de niños, Señor, el maltrato de los ancianos, el irrespeto a todos, Señor. Somos tus hijos, Jesús, aquí estamos, pendientes de ti, Señor, declarando que eres Señor y soberano. Amén. Tu sangre corre por nuestras venas, Señor. Declarando que tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. En Permítanme, esta hora. hermanos, que yo agregue algo desde Miami. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y nos sentimos felices de ser nosotros y estar aquí en esta época, Señor, en que tú nos tienes, porque tú eres nuestro Dios. No tenemos por qué tener temor de nada, porque solo en ti confiamos, Señor, y solo en ti esperamos que se haga tu santa voluntad, Señor. Gracias, Señor, por lo que viene, sin importarnos lo que sea, porque contigo aguantamos lo que venga, porque para eso es que tú nos preparaste, Señor. El que sea santo, que sea más santo, y el que sea malo, que sea más malo, porque tú ya tienes todo determinado, porque la obra de tu Hijo Jesucristo ya fue hecha, y ya como fue hecha, nosotros nacimos y morimos con él, y estamos en este instante esperando únicamente que tú vengas para poder ser redimidos totalmente y vivir en la santa felicidad por eternidad.
Amén, amén, amén y amén. amén, amén. Cristo viene pronto. Maranata. Sí, Señor Jesús. Señor, en tu mano, Señor, está la situación de este país. Sí, Señor. Señor, tú eres el que quita reyes y pone reyes. Sí, Señor. Señor, doblega la altivez, la prepotencia, la arrogancia, Señor, Sí, Señor. y todo estado sublime, Señor, que tengan los hombres. Sí, Dios, los Estados Unidos te pertenecen. Hay una gran cantidad de hijos tuyos, Señor, Oh, por sí, los Señor. cuales tú también luchas, tú también peleas, Señor. Sí, Señor. Desenmascara al enemigo, Señor, y todo lo que esté oculto, sácalo a la luz con el poder de tu palabra y con la unción de tu espíritu. Sí, Señor. Avergüenza, Señor, a todos tus contradictores, Señor. A los que se hacen pasar como hijos de luz, a esos avergüénzalos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, amado Padre. Guarda la nación de los Estados Unidos y principalmente aquellos que invocan tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Amén. Amén. De Cristo, amén. Y amén. Bueno, hermanos. Bueno, hermano Julián, ¿qué tiene usted hoy para compartir? Bueno, yo siempre tengo para compartir lo que el Señor vaya poniendo en mi corazón. No me dispongo a preparar nada en particular, más preparo mi corazón para que sea el mismo Espíritu dando su palabra en el momento, en la hora, en el que nosotros la podamos recibir como la palabra del Señor, no como hermano Jaime, como la palabra del hombre, porque el hombre puede incluso la palabra preparar algo de él, pero yo creo que el Señor en nosotros, su Espíritu en nosotros está para hablarnos, está para dirigirnos, está para consolarnos, para todo lo que sea necesario, y de que podamos estar firmemente parados sobre la roca, sobre Cristo mismo, que es no solamente ayer, sino que también es hoy y lo será mañana para nosotros. Amén. Fue el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, pues comencemos pues tomando como esa preocupación en la que está la mayoría del mundo hoy en día, pensando en lo que va a suceder mañana. Porque ciertamente la elección de mañana sobre el presidente que va a seguir gobernando a los Estados Unidos, siempre va a afectar al mundo entero. Sí. Estados Unidos no es una nación pequeña, es una nación muy grande. Y que yo creo, honestamente, que el Señor la tiene, en particular al presidente de los Estados Unidos, lo tiene para propósitos que están determinados con lo que ha de venir. Lo que ha de venir, pues, es el Señor Jesús, pero antes de que el Señor Jesús venga, vamos a tener un gobierno de dimensiones globales. Amén. Y entonces, para que ese gobierno mundial o nuevo orden mundial, tiene muchos nombres, pero la Biblia nos enseña que es el gobierno de aquel que se va a poner en el lugar que le corresponde a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, confesado por Pedro como el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
en su naturaleza humana, él es el legítimo heredero al trono de David. O sea, es el legítimo heredero para ser como el rey de Israel. Sin embargo, por el rechazo de los judíos, y no digo de Israel, sino de los judíos, porque en el tiempo en el que el Señor Jesús vino, no estaban todas las tribus, sino que estaban solamente las tribus del sur, el subreino del sur, que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de los levitas. Total, ellos rechazaron a Jesús como su Mesías. No lo recibieron, por el contrario, lo mataron. Y entonces, en consecuencia, ellos tendrán que recibir un falso Cristo, un falso rey. Pero para que eso se cumpliera, se tendrían que cumplir algunas condiciones que en el tiempo de Jesús no estaban cumplidas. La primera es que el subreino de Judá también fuera esparcido como el subreino del norte, llamado Israel o también llamado Efraín. El subreino del norte, recordemos que fue tomado por los asirios unos 600 y pico de años antes de la era cristiana, y nunca retornaron. Esas tribus fueron esparcidas en las naciones gentiles, ellos se asimilaron y nunca retornaron. Sin embargo, unos 100 y pico de años después de la toma de Asiria, Nabucodonosor tomó a los judíos, los llevó para Babilonia, y a los 70 años Ciro, un rey persa, abrió las puertas para permitir que los judíos regresaran a la tierra. Sin embargo, un remanente muy pequeño fue el que regresó. La gran mayoría se quedaron asentados en esas tierras. Allí ellos prosperaron. Ellos pues no tenían como la visión, no tenían algo en el corazón en relación a regresar a la tierra gloriosa, la de sus padres, reedificar la ciudad, las murallas, el templo, etc. Eso solamente sucedió con una minoría que con el tiempo, perdónenme, voy a apagar micrófonos para que no tengamos interrupciones. Voy a ver si desde aquí. Ok. Listo. Ok. Ahora sí. Entonces decía yo, estoy haciendo un breve resumen rápido como para ponernos en el contexto y entender lo que está sucediendo hoy. Hoy, cómo los profetas han hablado de este tiempo. Pero para poder entender la profecía, debemos conocer la historia. Sin tener clara la historia, nos es muy difícil poder ligar el futuro. El futuro siempre está ligado al pasado, y entre el pasado y el futuro tenemos el presente, que es lo que estamos viviendo hoy. Es como una cadena de 3 eslabones: lo que sucedió, lo que hoy sucede y lo que va a suceder. Dios ha hablado por medio de los profetas y por medio del mismo Señor Jesús y de los apóstoles sobre lo que habría de acontecer con Israel, sobre la futura restauración de Israel, que es un hecho. Aunque algunos quieran negar a Israel y no le den el lugar que Dios tiene para ellos en su corazón, es un hecho que la nación de Israel como nación va a tener un rey que va a reinar sobre la nación y va a restaurar todo lo que los profetas han hablado en relación a la restauración.
Pero entonces, cosas habrían de suceder. Y es que para mostrar Dios su inmenso poder y también su inmenso poder sobre las cosas que parecen imposibles, porque al ser esparcidos los judíos en el año 135 de la era cristiana por el emperador Adriano, la tierra de Israel quedó absoluta y totalmente desolada. Lo que era la tierra de Israel dividida en dos porciones, dos subreinos, el reino del norte, desolado completamente desde el tiempo de los asirios, y el subreino del sur desolado completamente desde el reino romano, cuyo emperador Adriano, creo que habíamos comentado sobre esto, hizo cuatro cosas. Cuatro cosas, no las voy a mencionar en orden porque es irrelevante, pero cambió el nombre de Judea por el de Palestina, nombre que prácticamente a partir de allí es el nombre que adoptó esa tierra. El nombre de Judea desapareció de los mapas. Este emperador romano, tipo de Satanás, tipo del anticristo, aunque no es el anticristo, pero en todos los anticristos se nos muestran las cosas que va a hacer el anticristo al final del tiempo. Por ellos aprendemos lo que está en el corazón del hijo de la serpiente, que es el anticristo que al final del tiempo va a hacer todas las cosas que los otros anticristos hicieron. Todas, porque se habla de una plenitud, 7 cabezas. 7 cabezas nos muestra la plenitud del mal. Con el anticristo, con la bestia apocalíptica, se cumple la plenitud de toda la maldad concentrada en la serpiente. La serpiente es Satanás, la cual ha venido a lo largo de los siglos alimentándose del pecado. El pecado del hombre es lo que se ha convertido en la comida de esta serpiente, que ha llegado a crecer hasta convertirse en un dragón escarlata de 7 cabezas. 7 cabezas. Entonces, para entender que la simiente de la serpiente, o sea, lo que esa imagen y semejanza de la serpiente, que fue profetizada en Génesis 3:15, vemos que el Señor muestra a la bestia apocalíptica con características muy parecidas. 7 cabezas, 10 cuernos, cuernos con coronas, pero a diferencia es que esta bestia tiene patas de oso, cuerpo de leopardo y boca de león, lo que nos permite tener una clave. Digo yo que para mí esta es una clave importantísima en la profecía, porque las bestias de Daniel, que las conocemos en el capítulo 7, tienen rasgos característicos que son similares a la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, como si esas 3 bestias se hubieran unido entre sí en una misma. La boca de león nos está hablando de Babilonia, el hablar de Babilonia. Sabemos que el hablar de Babilonia es un misterio religioso que prácticamente inundó con su doctrina, inundó a todas las naciones. La doctrina idolátrica de Babilonia, todo lo que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, se encontró en principio en esa zona, en esa región donde
conocemos por lo que dice Génesis capítulo 9, creo que es donde se construye la Torre de Babel. En la Torre de Babel, creo que es capítulo 9, si no estoy mal. Bueno, si no, los hermanos me corrigen. Allí se construye una torre y esa torre, las pretensiones de quien la quería construir era que llegara al cielo. Pero no al cielo de Dios, sino al cielo del diablo, al cielo de la serpiente. Los antiguos que se habían reunido después del diluvio y se habían reunido en este valle entre dos ríos, Mesopotamia, allí en esa zona quisieron edificar un altar de idolatría. Prácticamente lo que se quería hacer desde ese lugar era invocar a Satanás, traerlo de vuelta para que él los guiara y los ayudara en la toma del mundo. Porque siempre ha sido esa la pretensión de la simiente de la serpiente, es imponerse sobre las pretensiones de Dios a fin de impedir que la simiente de la mujer pudiera derrotar a la cabeza de la serpiente. En otras palabras, la serpiente, que es Satanás, ha estado usando por medio del engaño a los hombres para que lo protejan, para que los hombres a quienes él engaña y les ofrece los reinos de este mundo, ellos a cambio le den adoración. Esa adoración prácticamente se convierte como en la protección de la serpiente, para que a la serpiente no le vaya mal, porque conoce la profecía, conoce lo que Dios dijo, y es que un hijo de la mujer pondría su cabeza bajo sus pies. Así está dicho en Génesis 3:15. Y sabemos que la serpiente antigua es el diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su capacidad de engaño es tal que el mundo entero que se encuentra bajo el maligno se somete a ese engaño y busca entonces las cosas que el diablo ofrece como si fueran suyas. O sea, le ofrece al hombre los tesoros, los reinos, las riquezas, el poder, la fama. Y de esa forma entonces ha seducido a los hombres que han llegado a ser grandes, poderosos, como Nimrod, a fin de que le edifiquen un lugar de culto. Entonces, ese primer lugar de culto llegó a ser la torre, que luego se conoce como Babel porque significa confusión. La Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso delante de Dios y fundó algunas ciudades importantes, entre ellas Nínive en Asiria y Babel en Babilonia. Entonces, él estableció en principio ciudades supremamente importantes, ciudades capitales, que iban a ser las capitales de dos reinos importantes, el reino de Asiria y el reino de Babilonia, que en el futuro, Nabucodonosor, derrotando a los asirios, uniría ese reino y sería el reino de Babilonia, digámoslo así, el reino de Babilonia, porque antes era el reino de los caldeos, era Caldea, que al unirse con Asiria se convierte en el reino de Babilonia, como lo conocemos nosotros, pues, y que es representado por un león alado, dos alas. Las alas significan los reinos, dos reinos y la extensión de esos reinos. Porque, repito,
Y con esto pues voy como acercándome al fin. Las pretensiones de la serpiente desde el principio son las de tomarse el mundo. Tomarse el mundo, repito, entregarle a los hombres lo que ella dice que le corresponde. Eso fue lo que le ofreció a Jesús. Si te postras y me adoras, yo te daré los reinos del mundo porque a mí me han sido dados. Y Jesús no le dijo, no seas mentirosa, pues prácticamente aceptó que así había sucedido y que no iba a caer en la trampa, en la seducción de la serpiente. O sea que Jesús no hizo como Adán, el primer hombre. El primer hombre entendió lo que estaba sucediendo y por eso al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que estaba en su interior, cosa que Dios sabía, era independizándose del reinado de Dios para establecer un reinado propio, ayudado por la serpiente, apoyado por la serpiente. Entonces, bueno, allí como que comienzan las cosas, comienza el problema. Es un problema que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, pero un reino que debía ser establecido por medio de un hombre justo, un humano, ¿sí? No un ángel, sino un hombre justo. Y esa justicia la pervirtió el primer hombre. Entonces, a partir de allí se inicia una escalada que iba a terminar con la muerte del segundo hombre, dándose en propiciación por el pecado del hombre. Lo más importante que destituyó al hombre en su relación con Dios y en las pretensiones que Dios tenía de establecer un reino justo, lo más importante se resolvió en la cruz del Calvario, porque ese problema era el pecado. El pecado es el que rompe la relación del hombre con Dios y al romperse esa relación, entonces el hombre no va a ser apoyado por Dios porque Dios es justo. Sin embargo, la serpiente que no es justa ha aprovechado esto para engañar a los hombres, engañar a las naciones, reunirlas alrededor de él para que esas naciones, sí, repito, a cambio de adoración, él les entregaría los reinos y de esa forma la serpiente entonces se protegería. Estaría protegida por el hombre o por las naciones, porque esto comenzaría a crecer, ya no sería una familia, sino que serían varias familias conforman una población o un pueblo, y varios pueblos conforman una nación, varias naciones conforman un reino y varios reinos conforman un imperio. Al punto que todo esto lo que está es trabajando para el establecimiento de un rey sobre el mundo entero. Ese es el punto. Y creo que no debemos distraernos con otras cosas, porque como creyentes, como cristianos, como los que tenemos la palabra y conocemos a los profetas, pues lo que dicen los profetas, lo que Jesús dice, lo que dicen los apóstoles, debe sernos claro que el reino que se va a establecer sobre la tierra, que es un reino justo, no es este. No es este. Este periodo en el que estamos viviendo los cristianos es un periodo que le ha sido dado a la serpiente. O sea, la serpiente, cuando digo serpiente, pues ya saben los hermanos que me estoy refiriendo es al diablo y a Satanás. O sea, se le ha concedido al diablo y a Satanás ser el príncipe de este mundo, reinar sobre principados y potestades, a fin de, bueno,
entregarle los reinos a las personas que le adoran. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de escoger por encima de la voluntad de Dios, escoger otra voluntad. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Solo Dios es digno de nuestra obediencia. Solo Dios es digno de que nuestra voluntad sea humillada, sea doblegada ante la voluntad de Dios. Y estoy hablando de Dios como el creador, el que creó todo, todas las criaturas, el que creó el universo, el que creó la tierra, la creó con un propósito y era recibir gloria por su creación. Entonces la creación tiene que alabarle, glorificarle, adorarle. ¿En qué? En obediencia, reconociendo que no hay sino una voluntad sobre todas las voluntades y es la voluntad de Dios. Y bueno, me distraje un poquito, pero el punto es que ha venido caminando desde hace muchísimos siglos este proyecto del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, no es nuevo, es milenario, ni siquiera centenario, sino que es milenario. Viene desde los tiempos de Caín, porque Caín sabía lo que su padre les había contado, lo que tenía que ver con la simiente, con derrotar la simiente de la mujer o impedir que la simiente de la mujer derrotara a Satanás. Por eso lo que Caín hizo con Abel es muy significativo, porque tal vez, digo yo, Caín entendió que la manera de adorar a Dios era por medio de sacrificios de sangre. Y Dios le dijo, pero él no quiso. Dios le dijo, el pecado está a tu puerta y tú te puedes enseñorear de él. Dios le estaba mostrando que la manera para enseñorearse del pecado era adorando a Dios de la manera correcta. O sea, por medio de sacrificios donde la sangre estuviese derramada. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso desde el principio Abel, que era un hombre de fe y entendía, era lo que hacía. Pero Caín no. Y Caín entonces, al matar a su hermano, lo que estaba prácticamente era como consolidándose como el hijo de la serpiente que iba a impedir que el hijo de la mujer pudiera poner la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces yo creo que con esto vamos entendiendo de qué se trata el problema. Es una lucha entre simientes, pero también es cómo la serpiente con su engaño busca protección por medio del hombre. O el hombre la protege o el hombre pone su cabeza bajo sus pies. Entonces los cristianos estamos para eso. Hoy por hoy, los que somos de Cristo, los que hemos nacido por medio de la palabra, los que somos de la fe, estamos para derrotar a la serpiente. Cristo lo hizo. Cristo, como el primer hombre, lo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que él derrotó a los principados y a las potestades, los expuso, clavando el acta de decretos en la cruz del Calvario. El acta de decretos que nos era contraria, la cual usaba la serpiente para acusarnos y para, al acusarnos, obligar al juez justo para que condenara al hombre pecador. O sea que había una situación también de justicia por resolverse, y era que el hombre pecador tenía que ser condenado. Y eso era justo. El pecador tenía que ser condenado. Dios lo había dicho. Dios había establecido ya esa ley desde el principio
Le había dicho al primer hombre, el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, pecado y muerte van de la mano. Van de la mano. Por eso entonces Jesús es tan importante. Jesús trasciende y prácticamente rompe la historia y la divide en dos. Porque hasta el tiempo de la cruz, el hombre había sido derrotado por su pecado. El mismo pecado se convirtió en el instrumento de su justicia que lo condenaba por medio de la ley. Pero el Señor Jesús en la cruz, el Señor Jesús tomando la semejanza de hombre en la cruz del Calvario, murió por el hombre. Carga en su propia humanidad, carga la condición pecaminosa sin ser el pecador y delante de Dios para que la justicia se cumpla en plenitud, delante de Dios permite que su ira caiga sobre él. Entonces la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo para que la justicia de Dios se consumara y al consumarse Dios quedara satisfecho, a fin de que el hombre, al ser justificado por medio de la obra de la cruz, pudiera entonces, ahora sí, en Cristo, ser perdonado y algo adicional se le diera, que es el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo, ahora sí hay una gran diferencia entre el hombre antes de Cristo y después de Cristo, y es que el hombre, después de la resurrección de Cristo, obtiene algo que el mismo primer hombre no tenía. No lo tenía. Porque aunque Dios le había soplado su aliento, y el aliento había dado como resultado el alma del hombre, ahora Jesús estaba soplando, ya podía soplar de su aliento, pero estaba soplando un aliento de resurrección, de vida eterna. Un espíritu que el hombre que lo recibiera no lo iba a perder. No lo iba a perder. De esta manera, Dios estaba asegurando de poder darle vida al nuevo hombre. Bueno, digo al nuevo hombre que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, a fin de permitirle a este nuevo hombre crecer, madurar hasta llegar a una estatura que le permitiera derrotar a la serpiente. Entonces tenemos un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, ¿sí? Entendiendo que el viejo hombre está conformado de un varón y de una hembra. Es corporativo. Adán y Eva, digámoslo así. Y sus hijos, que son los que se encuentran en ellos como el viejo hombre. Entonces, el viejo hombre fue tomado por Jesús, llevado a la cruz y sentenciado, y se le dio muerte. ¿Para qué? Para que la sentencia de muerte sobre el pecador no volviera a caer sobre el hombre. Ahora tenemos un hombre que resucita, porque el mismo hombre que murió, ese mismo hombre resucita, pero resucita en un poder de resurrección que le permite ser llamado el Espíritu vivificante. Ya el Espíritu de Cristo nos da vida, y con esa vida se nos permite el ingreso al reino de los cielos. Jesús habla de que mi reino no es de este mundo, pues está hablando de ese reino al cual íbamos a ser invitados por medio de la fe, para que ingresando en ese reino, que es del Espíritu, pudiéramos crecer, madurar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Digo esto porque así como el viejo hombre es un hombre corporativo que está conformado del varón y de la hembra, el nuevo hombre está conformado, también es corporativo,
está conformado de Cristo y de la iglesia, siendo Cristo la cabeza y siendo la iglesia su cuerpo. De la misma manera que el viejo hombre está conformado, ¿no? El hombre es la cabeza, la mujer es el cuerpo. Son una unidad. Los dos son uno. Los dos son uno. Los dos, al unirse, llegarán a ser una sola carne, y eso es lo que permite el milagro de la vida. Pero en el nuevo hombre tenemos algo que es sorprendente, porque ese nuevo hombre es el llamado a derrotar al dragón. Al dragón. O sea, Cristo, que lo hizo en la cruz, ahora modela para que en el poder de su resurrección, al obtener un cuerpo y ser uno con ese cuerpo, ya en el nuevo hombre pueda derrotar a la serpiente, que es espíritu. Es espíritu. Ya ese dragón es una entidad espiritual. O sea que estamos en una dimensión nueva, muy poderosa. Por eso ha habido tanta lucha, tanta batalla para que la iglesia no entienda estas cosas y la iglesia no madure hasta llegar a la estatura que le va a permitir enfrentar, sí, no solamente a la serpiente, sino a quien le representa, que es el anticristo, la bestia apocalíptica. Porque, hermanos, nosotros vivimos en dos dimensiones. Como dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ese es un asunto espiritual. Pero ahora habla de la otra parte. Dice, mas lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vivimos en dos dimensiones, en una dimensión espiritual y en una dimensión natural. Tenemos unas características que ningún hombre nacido de mujer que no haya nacido de nuevo tiene. El hombre que no ha nacido de nuevo vive absoluta y totalmente en el plano natural. Pero el hombre que ha nacido de nuevo vive en dos planos. Vive en el plano espiritual, y por eso es que la Biblia dice que estamos sentados allí en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo así? Pues porque el plano espiritual así nos lo muestra. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque así como Él murió y descendió a las partes más bajas de la tierra, así también resucitó y ascendió a las partes más altas del cielo. Entonces nosotros en Cristo morimos y descendimos juntamente con Cristo a las partes más bajas de la tierra. Estamos hablando del hombre y estamos hablando de un asunto espiritual. Algo que es espiritual, pero que tiene una manifestación. Y esa manifestación es la carne. Entonces, el hombre en la carne moría, iba a la tumba, pero su alma, que ya es un elemento espiritual, aunque no es el espíritu mismo, pero digo espiritual porque pues no tiene cuerpo, iba a las partes más bajas de la tierra, allá al Seol, lo que en griego es el Hades. Pero desde ese lugar al cual Cristo descendió, a las partes más bajas de la tierra, desde ese lugar Él llevó cautiva la cautividad en el momento en que resucitó. Y se llevó la cautividad y la puso en el tercer cielo. Allá están entonces todos los que mueren, los que han muerto y siguen muriendo en Cristo. Ya no se encuentran en el Seol, ya están en el tercer cielo, en el paraíso, esperando que llegue el día de la resurrección. Cuando llegue el día de la resurrección, entonces las almas se juntarán a los cuerpos de resurrección y el hombre ya será un hombre de resurrección en la misma
medida o fórmula, no sé cómo llamarle, que le sucedió a Jesucristo, que resucitó en un cuerpo de gloria que ya no puede morir, porque el pecado que ya murió ya no se puede enseñorear de él. Me explico. Lo que nosotros tenemos en nosotros en la carne es lo que carga el pecado. Por eso morimos, o por eso muere lo que carga el pecado, que es esta carne. Esta carne. Pero cuando se resucita, ya no se resucita en la carne, sino que se resucita en un cuerpo de gloria, de resurrección, que ya no tiene la carne. O sea que el pecado ya no se puede enseñorear. Recordemos, hermanos, que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Jesús está venciendo muchos enemigos. El último que va a vencer es la muerte, porque la muerte es la que se enseñorea. ¿De quién? Del pecador. Más aquel que está en Cristo, o sea, que confía en Jesucristo y que vive en Jesucristo y que confía hasta su muerte, él tiene promesa de resurrección en el tiempo postrero. Hablamos de una resurrección de gloria que es la demostración de lo que se obtiene o lo que Cristo obtuvo no solamente en la cruz al derrotar al pecado, sino como consecuencia de esa derrota un cuerpo de gloria, de resurrección, que es el que van a experimentar los dos testigos a los 3 días y medio de haber sido matados por la bestia. Ese es un tema que no quiero tocar todavía, pero que es muy importante en este aspecto que tiene que ver con la victoria de Cristo. La victoria de Cristo sobre todos los poderes, sobre la serpiente y sobre el hijo de la serpiente, la bestia apocalíptica y los que le siguen. Porque la bestia no solamente es un individuo, sino que está conformado, tiene un cuerpo de 7 cabezas y en ese cuerpo tiene muchísimos seguidores, porque es el mismo principio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sí, Él es la cabeza, es uno, pero tiene un cuerpo que está conformado de muchísimos miembros. Entonces, asimismo el anticristo, él es la cabeza. Es una cabeza extraña porque tiene 7 cabezas. Yo creo que se está hablando como de no es que tenga en lo natural 7 cabezas, sino que es una manera como de mostrar la iniquidad, la forma como está dividida la mente de ese individuo. No es una mente unida, no es una mente santa, no es una mente pura, sino que es una mente dividida por el pecado. Entonces, la manera como demostrarlo en la figura de Apocalipsis es así, 7 cabezas. Igual que el diablo, igual que Satanás, pues la serpiente que se convirtió en el dragón de Apocalipsis capítulo 12. Entonces, de la misma forma que Cristo y la iglesia son el nuevo hombre, de la misma manera tenemos al dragón que va a tener a su simiente la bestia apocalíptica en un enfrentamiento al final del tiempo para que se cumpla la palabra dada en Génesis 3:15. Esa palabra dada en Génesis 3:15 no tuvo su cumplimiento pleno en la cruz del Calvario, sino que tendrá su cumplimiento pleno cuando el cuerpo, el nuevo hombre haya madurado y esté en la plenitud. Entonces, Cristo como cabeza tiene la madurez plena. Con él no hay problema. El problema está con la iglesia. El problema somos nosotros, que al no madurar, entonces no podemos llegar a tener la estatura del varón perfecto. Al tener la estatura del varón perfecto, entonces podremos hacer lo mismo que hizo Cristo, al derrotar a Satanás o los principados y las potestades en la cruz del Calvario.
Por eso es que yo digo que la muerte de los testigos es el resultado de una madurez. No es porque la bestia los mata, porque los coge desprevenidos, no es porque ellos se debilitaron, sino porque se cumple también lo mismo que sucedió con Jesucristo. A Jesucristo no lo cogieron desprevenido, a Jesucristo no lo mataron a la fuerza, sino que Jesucristo se entregó. Jesucristo entendía por qué le tocaba morir y se entregó voluntariamente y no reclamó ángeles para que lo protegieran. No, así mismo sucederá con los dos testigos. Tiene que cumplirse exactamente de la misma manera. ¿Para qué? Para derrotar al dragón. O sea, la derrota del dragón depende de la muerte de los testigos. Así como la muerte de Cristo fue la derrota de los principados y de las potestades, la muerte de los testigos será la derrota del dragón, pues, la serpiente antigua, que es como el cumplimiento pleno y hermoso, diría yo, la forma como Dios lo concibió desde el principio para que Dios fuera glorificado, porque es que ¿quién es el que va a recibir la gloria en esto? Pues Dios mismo, porque Dios proveyó un redentor tan justo y tan perfecto, y digo justo y perfecto, para que no se levantara ningún opositor que pudiera decir, Dios, eso que estás haciendo no es justo, estás cometiendo una injusticia. No, Dios es absoluta y totalmente justo, pero es también absolutamente sabio. Y la sabiduría de Dios, no, es que es sorprendente. Cogió a la serpiente que tiene sabiduría, la cogió y la derrotó en pura sabiduría. Pero esa sabiduría tan gloriosa, que es por medio de su Hijo y por medio de lo que su Hijo hizo en la cruz y en la resurrección, dotando a los pecadores que acepten a Jesús, dotándolos en algo tan poderoso, porque el arma más poderosa que tiene Jesucristo para derrotar finalmente a la serpiente es la iglesia. Es la iglesia, o sea, Jesús tiene un arma que es indiscutiblemente poderosísima, la iglesia misma. Pero la iglesia, si no madura, entonces no puede ser el instrumento que Cristo tiene para derrotar la serpiente. Lo que sabemos por la profecía es que el Señor se va a hacer de una iglesia que tenga esa madurez, una iglesia que sea sin mancha, que esté sin arruga, una iglesia que cree en todo a su Señor, que se somete en todo a su palabra, que entiende que la voluntad de Cristo está por encima de su voluntad y por medio de la obediencia incondicional a la fe, entonces el Señor obtendrá una iglesia madura, poderosa, gloriosa, dispuesta a entregar su vida por su causa. Entonces, de esa forma es que la bestia apocalíptica también va a ser derrotada. Claro que vemos en el capítulo 19, vemos a Jesús descendiendo en un caballo blanco. Yo he creído, lo pongo a la consideración también de los hermanos, que todo lo que aparecen allí, lo que aparece en Apocalipsis son figuras. No las podemos ver de una manera literal. Si vemos un dragón de 7 cabezas, es una figura. Si vemos a una bestia que también tiene 7 cabezas, con boca de león, con patas de oso y cuerpo de leopardo, pues son figuras, pero son figuras que ya tienen su explicación en las mismas escrituras, porque las escrituras, ellas se confirman a sí mismas, no son de interpretación nuestra o privada. Tenemos que buscar la interpretación en las mismas escrituras
y saber que un león representa a algo o a alguien. No solamente puede representar al león de la tribu de Judá, pero también puede representar al reino de Babilonia. Y al hablar de Babilonia, el hablar de Babilonia es la idolatría. El hablar de Babilonia es el establecimiento de un reino gobernado por Satanás, no por el único y verdadero Dios. O sea que Babilonia es contrario absolutamente a Jerusalén. Babilonia es contrario total y absolutamente al monoteísmo puro, que establece que no hay sino un solo Dios. Un solo Dios. Y sabemos que ese Dios se expresa. No es que sean tres dioses, sino que se expresa por medio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una expresión de esa deidad. Bien, algunos le llaman Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia, pero es como la expresión de la deidad en tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Por eso es que es tan complicado para los judíos entender ese concepto y recibir que Jesucristo pueda decir que Él es Dios. Porque un hombre, ¿cómo puede ser Dios? Según según la teología de los judíos, un hombre no puede ser Dios. Pero eso no quiere decir que ellos tengan la teología correcta. No, Jesús vino como el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es Dios, porque tiene la naturaleza del Padre. Y al tener la naturaleza del Padre, porque fue engendrado por el Padre, entonces no se puede negar que sea como el Padre en esa naturaleza. O sea, tenga naturaleza divina. Jesús tiene la naturaleza divina, tiene la naturaleza del Padre. Sí, pero bueno, eso solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos y revelarnos los misterios, que son cosas misteriosas, que Dios da a conocer, pues, soberanamente a los que Él determina darles a conocer, a otros no, y Dios sabe por qué. Entonces volvemos al punto de que algo sorprendente es que para Dios derrotar a la serpiente, que es Satanás, que es Lucero, que es el ángel que se rebeló, entonces lo iba a hacer por medio de un hombre, a alguien que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero lo sorprendente es que ese hombre que derrota a la serpiente es su propio hijo. Es el hijo que se hace hombre. Según Timoteo, Dios hecho hombre. Dios tomó naturaleza humana. Entonces, el rey de Israel no solamente es un descendiente de David, sino que es el hijo de Dios. Es Dios. Es Dios. Es algo maravilloso cuando los israelitas lleguen a comprender este misterio. Cuando ellos lleguen a ver que Jehová, que siempre estuvo allí con ellos, o Yahweh, bueno, unos dicen Jehová, otros dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Yo la verdad, pues no sé. Soy muy ignorante en esas lenguas. Pero yo creo que el Señor sabe que estamos hablando de Él. Así hablemos de una manera muy primitiva. Estamos hablando de Él. Estamos mencionando su nombre así como lo dice un niño chiquito que todavía no tiene la lengua. Llama a su papá y su papá sabe que lo está llamando. ¿Cierto? Entonces, llamamos a nuestro Padre. Y nuestro Padre sabe que le estamos invocando. Así le estemos dando un nombre que otros dicen, no, es que así no se llama Dios. Yo le digo, pues mira, yo la verdad, yo no estoy tan interesado, porque no sé si es así o es asá. De lo que sí estoy cierto es de que yo le diga así o yo le diga asá, Dios sabe que yo lo estoy invocando. Porque invocar a Dios no es un asunto de lengua para afuera. Invocar a Dios es algo que es del interior.
tiene que ver con mi fe, tiene que ver con lo que yo sé a quién invoco, cuál es el nombre que tiene mi Padre o cuál es el nombre que tiene mi Señor. Entonces tiene que ser muy claro en mi interior quién es Él para poder invocarle aún con estas lenguas que no tienen todavía el verdadero nombre del Señor. Era un nombre que se le daba al sumo sacerdote para que lo invocara, y solo el sumo sacerdote lo conocía. Y él lo invocaba porque ese nombre se lo dio el Señor a Moisés, Moisés se lo dio a Aarón, y Aarón se lo dio a sus hijos a sus hijos, y era cuando entraban al lugar donde estaba la presencia de Dios, lo invocaban con ese nombre. Y ese nombre pasó de generación en generación, y lo tenía el sumo sacerdote Caifás, creo que era Caifás, sí, Anás creo que era su suegro, Caifás. Y cuando le preguntó a Jesús por el nombre, Jesús le respondió y le dio el nombre. O sea, Jesús sí lo conocía. ¿Quién no iba a conocer el nombre de su Padre sino el propio Hijo? Y eso para el sumo sacerdote fue un escándalo, que alguien pudiera nombrar, que alguien pudiera decir yo soy, el yo soy, que es el nombre que Dios le enseñó a Moisés. Ese nombre lo pronunció Jesús delante del sumo sacerdote, y eso le costó a él la vida. Allí el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: blasfemia, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, usted ni siquiera es levita. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿De dónde saca eso? ¿Quién le enseñó eso? O sea, usted debe ser un hijo del diablo. Bueno, lo mataron por decir la verdad. Y creo que a nosotros también. Bueno, me distraje un poquito con este paréntesis, pero lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor tiene un remanente, siempre lo ha tenido a lo largo de la historia. Y con mayor razón, ese remanente es el que Él está preparando, porque siempre es así, ¿no? El remanente no es algo que Dios te dice: mira, yo te tengo como remanente y te escogí para que dentro de 20 años tú entonces me prestes un servicio. No, Dios no trabaja así. No es por vista, es por fe. O sea, el remanente se va haciendo en el caminar por fe, creyéndole al Señor Jesús en medio de las grandes dificultades que tenemos que pasar, de las grandes contradicciones, y diría yo, del menosprecio, del despojo, del descrédito, de la calumnia, todas las cosas que le acontecieron al Señor Jesús y que parecieran contrarias, como si Dios no estuviera allí, porque al Señor Jesús no le fue bien con los hombres. No le fue bien. Muy mal le fue. Pero al Señor lo movió la fe. El Señor no se movió por la circunstancia adversa, sino que se movió por la convicción plena de lo que a Él le tocaba hacer. Entonces la fe lo movió. Cada paso que daba estaba movido por el poder de la fe. Y así va a ser el remanente. El remanente será un pueblo escogido de entre muchos, seguramente los más viles y menospreciados, porque así trabaja el Señor para mostrar su poder, para mostrar su grandeza y para decir: no es porque tú seas bueno o porque tú seas el mejor, sino porque yo soy el que escojo y porque yo formo al que quiero formar, y porque es por gracia, no es porque tengas ningún mérito. Entonces todo esto que será para la alabanza de la gloria de su gracia,
va a redundar en un remanente que va a ser formado en el fuego de la aflicción. Así como se le da templanza al acero en el fuego y en el yunque y en el golpe del martillo, y se va templando el hierro hasta que queda de una perfección. Asimismo, entonces, debe ser forjado el testigo para el tiempo del fin. Entonces, no hablo de un individuo. Yo no creo que los testigos sean dos individuos. No me parece que eso le dé gloria a Dios, como el formar a un remanente de personas tan diferentes, tan distintas en cuanto a la raza, si se le puede llamar raza al color de piel, porque no hay sino una raza que es la raza humana, pero bueno, para hacernos distinciones en los colores de la piel, culturas tan diferentes, costumbres tan diferentes, pero reunidos en Cristo, pero tan iguales y tan parecidos, porque la imagen y la semejanza que se obtiene, o sea, ese remanente será la imagen y la semejanza de Cristo. Ellos no tendrán otra imagen, no podrán ser reconocidos, sino porque han tenido un encuentro con el Señor. Se han fundido en el Señor. Y después de salir de allí, de ese encuentro, ellos salen mostrando la imagen del Señor con el cual se reunieron. Fundidos en uno, ¿sí? Y dos pueblos tan diferentes, judíos y gentiles, porque siempre han sido antagónicos. Eso es lo que le da gloria a la gracia de Dios, que escogió dos pueblos antagónicos y los unió para que llegaran a ser uno en el rostro de Jesucristo. Entonces, de estos dos, el Señor va a ser uno. De esos dos candeleros, de esos dos olivos, ellos van a hablar un mismo lenguaje, ellos van a tener una misma mente, ellos van a tener un mismo corazón, un mismo sentir, y ese sentir es el que les lleva a ellos a adorar al Cordero y a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. De esa forma se están formando el remanente. Digo yo estas cosas sin creer que yo soy parte de ese remanente, pero anhelaría ser parte. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe en el tiempo en que Él haga su selección y de la manera como haga su llamamiento para traerlos desde los cuatro rincones de la tierra a ese centro del conflicto mundial que es Jerusalén, y creo que los va a reunir allí. Yo digo, soñando un poquito, mirando los ejemplos que la Biblia nos da, me parece que el ejemplo de Felipe, siendo tomado por el Espíritu para ser llevado donde el eunuco, que se pregunta, ¿y esta escritura de quién habla? Porque está leyendo Isaías 53, pero no entiende, no sabe de quién habla. Si está hablando de él mismo, de Isaías, pues el profeta que escribió, o está hablando de otra persona. Mire que los judíos dicen que no, que Isaías 53 está hablando de Israel, que habla desde Israel, que no habla de Jesús. O sea, ellos siguen negando de maneras contundentes al Señor Jesucristo. No quieren aceptar al Señor Jesús por ninguna parte, pero es que lo van a tener que aceptar. Lo van a tener que aceptar porque Dios determinó que lo aceptaran, les guste o no les guste. El Padre se va a encargar de que acepten a su Hijo, y por eso entonces los va a pasar por la tribulación más fuerte que jamás hayan ellos experimentado, y a través de esa tribulación van a ser pulverizados al punto que van a clamar por el Señor Jesucristo. O sea, se van a rasgar las vestiduras, van a llorar, van a clamar,
Va a haber un arrepentimiento tan fuerte en Israel, un clamor tan grande, que el Padre finalmente, cuando ve eso, entonces va a enviarles a su Hijo. Porque el Hijo no se va a venir así. Es el Padre el que lo envía. Es el Padre el que ha determinado el tiempo y la estación para enviar a su Hijo Jesucristo. Eso está en las manos del Padre. Esa potestad está en las manos del Padre. Y yo creo que no se la ha comunicado a su Hijo, para que su Hijo no se inquiete, sino que siéntate a mi diestra, Hijo, no te inquietes hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, entonces yo te mando, porque ellos serán el estrado de tus pies. O sea que, bueno, yo digo esto porque a mí me gusta eso, me gusta esa historia, o me gusta más que esa historia, me gusta esa profecía, me identifico tanto con ella, que de verdad, anhelo ser parte de ese remanente. Yo sé que el remanente está llamado a entregar su vida por esa causa, está llamado a renunciar a todo para que se dé ese cumplimiento. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, renunció a ser, él dice, la Biblia dice que no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. O sea que Jesús se despojó de todo. ¿Y por qué? Porque había una salvación enorme, grande, una familia para el Padre, una familia, un pueblo, una redención, una justificación, una glorificación que dependían de ese despojo. Entonces, si el Señor Jesús nos enseña, pues yo creo que nos enseña para darnos el ejemplo a fin de que hagamos igual. Y esas escrituras que están allí, pues son las escrituras para este tiempo del fin. Claro que se pueden aplicar ahora para las circunstancias actuales, pero principalmente para el tiempo del fin. El tiempo del fin que tiene que ver con la salvación de una nación. Es que no es la salvación de una persona, es la salvación de un pueblo, de una nación tan estimada por Dios, tan importante para Dios como nación, que ahora espera que sea la iglesia el instrumento de Jesús para lograr esa salvación. Entonces, perdónenme, hermanos, tengo una llamada importante. Entonces, para cerrar, lo que yo veo que la Biblia nos muestra, y que lo muestra desde Génesis capítulo 3, y nos lo proyecta hasta el tiempo del fin, que es en el tiempo en el que estamos viviendo, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Creo que somos muy, pero muy privilegiados al ser escogidos por Dios para que seamos protagonistas de lo que resta de los discípulos, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo, pero lo que resta de los discípulos que darán testimonio del Señor Jesús en el tiempo del fin. Creo que ese testimonio de los discípulos es supremamente importante, porque realmente estos discípulos, el testimonio de ellos es la fe, lo que han creído. Y no solamente lo que han creído, sino lo que ellos han visto por lo que han creído. O sea que ellos confirman que cuando se cree, cuando se tiene fe, entonces hay una manifestación de Dios. Dios está y confirma a aquellos que deciden vivir por fe. Vivir por fe.
Y estamos hablando no solamente de individuos, hermanos, estamos hablando de una iglesia. Porque lo más difícil, por lo menos en mi experiencia, lo más difícil es dar testimonio de ser una iglesia local, de guardar el testimonio de Jesucristo al creer que el Señor Jesús tiene un cuerpo que no está conformado de denominaciones, que no está conformado de grupos, sino que está conformado de miembros que deciden creerle al Señor Jesús para tener comunión los unos con los otros. Entonces, ese testimonio es el que tiene poder. Porque mire, ¿qué es lo que el Señor Jesús dice? Y con esto termino. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: Padre, la gloria que me has dado, yo les he dado. Y se las he dado para que ellos sean uno. Padre, así como tú y yo somos uno, permite que ellos también sean uno. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Perdón, un momentico que me sigue llamando el hermano. Bien, entonces decía, y dije para terminar, y con esto pues tampoco pues quiero como poner una raya inamovible, que la unidad de la iglesia es definitiva para que Israel crea. Y con esto es un asunto más espiritual porque está relacionado con Satanás. Satanás es el que nos conoce. Satanás sabe si realmente yo le estoy cumpliendo a Dios. Sabe si yo estoy realmente en una comunión perfecta con Él y una comunión perfecta con los hermanos. Satanás es el que estorba la predicación cuando mi predicación o evangelio no se ajusta con la vida que yo vivo. Si yo estoy hablándole a los judíos de la libertad que es en Cristo, si yo estoy hablándole de la justicia que es en Cristo Jesús, porque Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas os sean añadidas. Entonces, el enemigo de los hombres es Satanás, quien es el que venda el entendimiento para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y eso lo que quiere decir, hermanos, es que nuestro evangelio puede tener serios estorbos a la hora de ser predicado. Puede ser que lo tengamos muy claro, que lo sepamos de memoria, que seamos grandes predicadores, porque eso, entre otras, son dones del Espíritu. Pero si nosotros no estamos viviendo el Evangelio, y si no hemos renunciado a lo nuestro para que se edifique la casa de Dios, entonces nuestro Evangelio no va a ser recibido por los judíos. Los judíos no son los que van a recibir el Evangelio. Es la venda que Satanás ha puesto sobre ellos la que va a ser quitada para que ellos puedan recibir el Evangelio. Entonces, lo vuelvo a explicar porque pareciera que ser que me estuviera contradiciendo. El que una persona reciba el Evangelio depende de que tenga o no tenga venda. Porque quien pone la venda es Satanás. Y en el asunto de los judíos, la venda ha sido puesta hasta que la iglesia haya llegado a la madurez. Hasta que la iglesia tenga la madurez de Cristo y su evangelio no sea resistido por el acusador de los hermanos.
La Biblia dice en Apocalipsis 12 que Satanás es vencido, pero también es llamado el acusador de los hermanos. ¿Pero por qué es vencido? Dice que es vencido, número uno, porque es lo más importante, por la sangre del Cordero. Ahí sí no tenemos nosotros ninguna participación. Allí la participación es únicamente de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque es la sangre de Jesús la que nos limpia y la que nos libra de la acusación de Satanás en cuanto al pecado. Pero estamos hablando del pecado adámico. No estamos hablando del pecado corporativo que la iglesia tiene por su desobediencia a la fe. Entonces, lo segundo, que también es un arma muy poderosa, es la palabra del testimonio de ellos. Y esa palabra del testimonio no es simplemente ir a predicar un evangelio, porque hay muchos que van a Israel y se van una semana, 2 semanas, un mes, predican el evangelio y regresan a sus países y todo lo que hicieron fue salir a las calles con un megáfono. Bueno, hicieron una tarea. ¿Y qué obtuvieron? El rechazo de los judíos. Eso fue lo que obtuvieron. Y no solamente eso, sino el que los judíos, al rechazar, estén más endurecidos para recibir a los evangelistas callejeros. Porque, mire, eso lo decía un judío convertido. Decía, ustedes tienen 30 argumentos para decir que Jesús es el Mesías. Nosotros tenemos 60 argumentos para decir que no es. Nosotros estamos recontraarmados para rechazar el evangelio de ustedes. Entonces, como diciendo, no nos vengan con cuentos que no nos van a convencer. ¿Esto por qué lo digo? Porque la única forma en que ellos van a ser convencidos es cuando la venda les sea quitada. A quien hay que derrotar es al enemigo de Israel, o sea, el enemigo de la mujer. A ese es el que hay que derrotar primero. Y la única manera de derrotarlo es que no tenga una acusación contra nosotros, para que nuestro evangelio no reciba, no sea resistido. Entonces nosotros tenemos que vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. Lo demás, hermanos, perdónenme que les digan, pero es soñar. Es soñar con irse a predicar a Israel. De verdad que vamos a tener que regresarnos, como se dice vulgarmente hablando, con la cola debajo de las piernas. Porque no nos va a ir diferente a lo que les ha sucedido a los que han ido por años y siguen siendo resistidos. Claro, oímos que hay conversiones, sí hay conversiones, es verdad, pero es que estamos hablando de la conversión de un pueblo, estamos hablando de la conversión de líderes religiosos, estamos hablando de la conversión de líderes políticos, estamos hablando de la conversión de las cabezas de Israel, no de los que están abajo, sino de los que están arriba, los más duros, los más difíciles, y de los que depende la conversión de la nación. Porque al Señor Jesucristo no lo van a ungir los de abajo. Al Señor Jesucristo lo van a ungir los líderes religiosos y los líderes políticos. O sea, las cabezas de la nación. Ellos tienen que reconocer, aceptar, recibir con regocijo que Jesucristo es el Señor. Entonces, pues con esto lo que quiero decir, hermanos, es que hay mucho por delante, mucha responsabilidad de parte nuestra y mucho trabajo en nuestras localidades para que, bueno, seamos tenidos por dignos, no solamente de escapar de las cosas que vienen, sino de ser protagonistas de esto que va a suceder en el tiempo del fin, allá en la nación de Israel, particularmente en la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, pues hasta allí yo podría compartir hoy.
Ya son las 5 de la tarde. No sé si haya de pronto algo entre ustedes, alguna inquietud, hayan quedado de pronto más confundidos, los haya confundido yo. A veces yo confundo. No se preocupe, hermano, pero no somos como la plenitud del Espíritu Santo hablando. Entonces, para evitar que exista alguna confusión y que los hermanos no se vayan como confundidos con el compartir, me gustaría oírlos y luego orar por la reunión de hoy. Amén, amén. Yo me gocé mucho con el compartir de hoy, Julián, porque es realmente lo que el Espíritu Santo está enseñando a sus testigos en los tiempos finales. Amén. Yo digo lo mismo, que yo anhelo hacer parte de los 2 olivos y los 2 candeleros, y todos los días en oración, porque el Señor me levanta muy en la madrugada, yo le pido al Señor, no porque tenga méritos algunos, sino porque es el anhelo que Él ha puesto en mi corazón desde hace muchos años. Entonces es muy importante hacer énfasis en que lo más importante para quitar el velo a los judíos es la manifestación poderosa de la iglesia, y la iglesia se va a manifestar con el mismo poder que estaba sobre Moisés y Elías a través de los testigos en Jerusalén. Eso va a ser glorioso, pero para eso necesitamos algo que es muy escaso hoy en día, por lo menos aquí en la localidad de Barranquilla, que es la santidad, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es, se habla mucho, pero se vive poco, porque desafortunadamente la iglesia está dividida, Julián, yo te lo he dicho mucho, y eso es una carga que yo tengo hace muchos años, de la división. Desde que yo compartía con Gino, yo le decía, ¿cómo? Sí, digo yo que es en todo el mundo, no solamente en Barranquilla. No, acá también. Yo creo que sí, hay divisiones. Allá también. Siempre se han dado las divisiones. Sí, así es. Entonces es importante. Sí, las divisiones. Entonces es importante eso, como lo hicimos en una reunión hace ya un tiempo, saber que Dios estableció un orden de prioridades en la iglesia, que parece que nos hemos olvidado de eso. Lo más importante de todo es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Ahí encierro toda la ley. Y para amar al prójimo y amar a Dios necesitamos caminar en la santidad del Espíritu. Así que a mí me parece muy, muy bien tu compartir hoy, y seguimos orando. Necesitamos meternos en las profundidades de la oración, anhelando, dígame lo que le digo a la iglesia, anhelando escuchar la voz de Dios. Estos tiempos son para escuchar la palabra profética manifestada por Joel. El profeta Joel dice que en los postreros días derramará de su espíritu sobre siervos y siervas y profetizarán. Sí. Y Malaquías 4, 1:6 nos dice que en los tiempos finales será derramado el espíritu de Elías sobre siervos y siervas. Será un espíritu primero que todo de amor y de reconciliación, porque cambiará los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Primero que todo, un espíritu de amor, pero después, como lo vemos en Apocalipsis 11, es un espíritu de guerra, porque el Señor va a empoderarnos con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés y Elías, y con ese espíritu vamos a combatir al anticristo, porque es que la misión de los testigos, de los atalayas de Dios, sus testigos, es primero que todo identificar, porque Él está escondido. Hace 40 o 50 años la iglesia se ha equivocado. Siempre que sale un líder en el Medio Oriente, la iglesia evangélica dice, Yasser Arafat, ese es el anticristo. El otro, Saddam Hussein, ese es el anticristo, y siempre se han equivocado. Entonces, para poder identificar al hijo de perdición, necesitamos estar en santidad y necesitamos revelación del Espíritu Santo. Así que oremos mucho, metamos en las profundidades de la oración y sigamos avanzando como guerreros de Dios, porque esto está muy cerca. Es decir, yo creo que puede ser, pero también puede no ser. Mi esposa me dice, y cuando lleguemos a Jerusalén y no veas nada de lo que estás enseñando que vas a hacer, pues hombre, visitamos la tierra de Jerusalén.
Pero ¿qué tal cuando lleguemos a Jerusalén, Julián, y encontremos ya el templo o reconstruido o reconstruyéndose y el Mesías de los judíos hablándole a la humanidad entera? Ahí sí las cosas, ahí sí las cosas van a ser estremecedoras. Todas estas cosas son expectativas que tenemos, pero con fe sabemos que se van a cumplir. Entonces, mucha oración y anhelemos escuchar la voz de Dios para que sea Él quien nos siga, quien nos guíe. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. No, realmente, hermano, muy complacido con compartir. Realmente ha sido un rehablar del Espíritu a través de nuestro hermano Julián. Particularmente yo me gocé de volver a escuchar el Espíritu hablándonos a través del hermano Julián de estas cosas, que estas cosas no son precisamente las que se enseñan en la iglesia de hoy en día. Se enseñan otras cosas que copan la atención de la mayoría de los creyentes. Entonces, hermano, cosas como por ejemplo, que la iglesia está sujeta a una unidad porque el origen de la iglesia es uno. Esas cosas no se enseñan hoy en día. Y el trasegar, hermano, del espíritu en las iglesias es muy ambiguo. No por el mismo espíritu, sino por quienes dicen que tienen y poseen el espíritu. Convierten el espíritu en un ser muy ambiguo, ¿sí? Que habla diferente en muchas iglesias, hace cosas diferentes en muchas iglesias. Y de hecho ahí no se puede contemplar ni mirar ningún aspecto de la unidad. Porque si se desconoce lo que es el espíritu, pues tampoco van a conocer lo que es la unidad del espíritu. Entonces, hermano, es un grave problema que está sucediendo hoy por hoy, hermano. Que el espíritu en una congregación habla una cosa y en otra dice otra cosa. Por eso en las localidades, hermano, hay quienes hablan de que son la iglesia genuina. Pero sin embargo, su dirección y su hablar no es el espíritu, es el hablar de un hombre, es el hablar de alguien que se dicen llamar líderes, alguien que se hacen llamar ministerio. Entonces, hermano, esto ha creado una serie de confusiones terribles. Por otro lado, hermano, me gozo en que el hermano Julián insista y se posesione diciéndonos de que la mujer de Apocalipsis de Génesis 3:15 es Israel y no es la iglesia. No es la iglesia, ¿sabes? Entonces mucha gente pretende decir que el hijo varón, sí, que el hijo varón que la iglesia está a punto de alumbrar es Jesucristo o son los vencedores y una serie de cosas. No, hermano, no. Ahorita el hermano explicaba y decía que, bueno, que él quiere ser parte del remanente. Yo digo que ya hace parte del remanente. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 7, dice el Señor que esos remanentes, dice, son los elegidos. Entonces yo creo particularmente, es mi posición, yo creo que yo hago parte también de ese remanente. Porque el remanente del pueblo de Israel son los que han dado vuelta de la justicia de la ley a la justicia que es por la fe, hermano. Sí, entonces yo complacido, hermano, con este compartir y créeme que estaba como pato en el agua, hermano. Amén. Qué pato en el agua. Bueno, gracias, mi hermano Teófilo, por tus palabras siempre tan amigables y que pues dan mucho ánimo, ¿no? La verdad que es que necesitamos eso. Necesitamos ser animados porque a veces las batallas son fuertes y la fe puede menguar por las luchas, pero igual puede ser levantada por medio de oír a los hermanos,
que reciben con complacencia la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor nace en el sufrimiento, no nace en un estado de delicia del alma, no, nace en el sufrimiento. Se forma en eso, ¿no? Porque allí es donde podemos ver esas primicias de Cristo siendo manifestadas y siéndonos dadas por medio del Espíritu, para que al disfrutarlas podamos también todos comer del mismo pan, del mismo árbol, que es el árbol de la vida, que es Cristo mismo, quien se formó en el sufrimiento, quien conoció obediencia por medio del sufrimiento. Si el Padre trató así a su Hijo, para que su Hijo estuviese formado, maduro y dispuesto a dar la vida por la causa suya, pues ¿cómo no nos va a tratar a nosotros igual? Claro, lo mismo, lo mismo. Entonces, bueno, no sé si alguien más quisiera dar un aporte al respecto y cerramos ya con oración. Bueno, hermano Teófilo, entonces, ¿por qué no nos despide en oración, mi hermano? Ok, hermano, ok. Bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los celestiales en Cristo Jesús. En esta obra, Padre amado, estamos muy complacidos con usted. Estamos muy regocijados por el hablar del Espíritu a través de nuestro hermano Julián. Oramos, Señor, para que tú continúes alumbrando nuestro entendimiento y quitando todo velo, toda escama, Señor, que permitan ver, Señor, lo que tú estás trayendo para la iglesia en estos tiempos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, por aclarar nuestro entendimiento, por renovar nuestra manera de pensar y por sacarnos de la tradición y de la cultura, Señor, por sacarnos de las enseñanzas de hombre y trasladarnos a la guía y a la enseñanza y a la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, estamos cansados de la religión, estamos cansados de la enseñanza de hombre. Señor, necesitamos volvernos a ti. Necesitamos, Dios, que toda nuestra atención, Señor, se vuelque hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu espíritu, Señor, hacia lo que tú estás contemplando para tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Te damos gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Julián, por su familia. Y oramos, Señor, desautorizando al enemigo, desautorizando sus maquinaciones, sus artimañas en cada miembro, Señor, de los que nos reunimos como tu iglesia. Amén. Gracias te damos, Padre amado, en esta tarde, Señor, porque realmente hemos sido confortados, Señor, y nuestro espíritu ha sido muy fortalecido con este compartir, Padre amado. Gracias por nuestra hermana Nicole, Señor. Sí. Sabemos que está en debilidad, Señor, y sabemos que está en temor. Pero recordamos tu palabra y nos apropiamos de ella, Señor, diciendo que tú no nos has dado espíritu por el cual volvamos a tener nuevamente temor, sino que tenemos el espíritu que clama Abba Padre. Tú eres nuestra seguridad y nuestra confianza, Señor. Tú nos das palabra de consuelo y de seguridad. Tú dices, no temas ni desmayes, porque tu promesa fue estar con nosotros todos los días, Señor. Oramos, oh Dios, por la salud de cada miembro, Señor, por la salud de nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Celina, aún de los hermanos que parecen estar fortalecidos, pero que están sufriendo de enfermedades, de dolencias, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra sea salud y sanidad para nuestros huesos. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo. Amén.
Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, muchas gracias por la participación, por la perseverancia que todos hemos tenido realmente para mantenernos fieles en esta cita de los lunes a las 3 de la tarde. Que sea el Señor poniendo en nosotros ese querer como el hacer que viene de su buena voluntad, para que al perseverar en aquellas cosas en las que Él nos ha puesto y nos ha mandado a perseverar, pues sigamos avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Amén. En esa madurez estamos entendidos, y no solamente entendidos, sino dispuestos a entregar nuestras vidas por la causa del Señor. Así Amén. como su vida por la causa de su Padre, Amén. la salvación del hombre, así nosotros entregamos nuestras vidas por la causa de Cristo, que es la edificación de la iglesia. Entiendo que esa iglesia está conformada de judíos y de gentiles. Entonces, no solamente judíos, sino dos pueblos. Dos pueblos. Es lo que le da gloria al Padre y a Cristo, que son dos pueblos, de los dos ha hecho uno, quitando la pared de separación que impedía que ellos pudieran venir y adorar a Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, me despido desde Cali. Les deseo que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sobreabunde en ustedes, en sus casas, en la iglesia donde ustedes comparten la vida del Señor Jesús, y que tengan esa gracia especial para compartir este evangelio del reino a los lugares a donde ustedes puedan ir. Amén. Amén. Un abrazo para el hermano Jaime Benítez de Del Rey Beach, para la hermana Celina, el hermano Jaime Zurek, el hermano Teófilo, y bueno, se nos fue la hermana Magali y la hermana Luchi. Luchi Nicol. La menciono porque como estuvieron en la reunión y esto queda grabado, pues claro. Mandarlo para que ellas también reciban el saludo. Entonces, amén. Listo, hermanos, voy entonces a desconectarme. Yo me quiero despedir como me despido siempre, Julián, que es lo que el Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón. Cristo viene pronto, Maranata. Aleluya. Amén, 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 amén. Listo. Todos de acuerdo. Amén. Amén.